Yo quisiera, además de lo que han dicho el ministro del Interior y el ministro de Defensa, decirles por qué razón se decretó el estado de conmoción interior y por qué razón creemos que no solamente el aspecto fáctico está probado, sino cuáles fueron los elementos que llevaron al gobierno nacional a decretar este estado de conmoción interior. Y creo que es importante contarles que tenemos una serie de elementos fundamentales dentro del decreto que llevan a que entendamos cómo los procedimientos, los patrones y la forma de actuación varió en el Catatumbo a partir de diciembre del año pasado y en particular en enero de este año. Cuando nosotros encontramos los procesos de paz, que son obligación constitucional y legal, significa que había mesas de diálogo y que, como lo dice la Defensoría y otras instituciones, calmó al Catatumbo, significó apostarle a un proceso de paz que estaba siendo edificado en esta zona, en donde, si ustedes escuchan a toda la población, significa que le apuestan también a este proceso de paz. ¿Qué pasó en diciembre de 2024, senadoras y senadores? En diciembre el proceso de paz se mantuvo con uno de los grupos. En diciembre se rompió con el ELN, quien prometió retomar conversaciones en enero del 2025. Y esto significó entender que la dinámica del conflicto, que no solamente está en el Catatumbo, sino que está en otras partes del país, generaba también la necesidad de entender que a la palabra empeñada y a la ley que se sometía al proceso de paz, era necesario creer en la dinámica en particular. Tenemos una alerta de la Defensoría, y esta alerta se hace a finales del año pasado. Pero ¿qué pasó en enero del 2025, senadoras y senadores? Que en enero del 2025 se arremetió de manera directa, rompiendo cualquier clase de diálogo contra los firmantes de la paz, elemento que ni siquiera estaba previsto en el tema particular de los anuncios, de las alertas y de las inminencias. Ya lo dijo el ministro de Defensa. El ministro de Defensa señaló que había ataques contra las bases militares, que había ataques contra las estructuras militares. Pero si bien es cierto, tenemos la comprobación de que hubo un plan y un objetivo en enero para matar firmantes de paz, esto fue de manera inmediata, con un índice de desplazamiento de más de 46,000 personas en el territorio del Catatumbo, con un desplazamiento y una necesidad de acciones de extracción de más de 600 personas por la fuerza pública. Pero también el confinamiento que no se estaba dando frente a las circunstancias en particular hasta el año pasado. Y esto llevó a la verificación inmediata de que no solamente 5 municipios que habían sido alertados por la Defensoría estaban ya no en inminencia, sino en una realidad de perturbación del orden público. Tenemos 13 municipios que hemos declarado en la conmoción interior, y esos 13 municipios significan ver cómo han tenido que asumir de manera rápida el movimiento que generó una ola de masacres y de persecución. El decreto de conmoción interior, como lo autoriza el artículo 213 de la Constitución, se decreta para volver a mantener ese orden público y revocar la perturbación del orden público. Y por esa razón creo que el gobierno nacional ha estudiado con detalle, con profundidad y sobre todo con los informes que suministró
tanto la fuerza pública como el comisionado de paz, hechos que rompían el patrón de comportamiento del ELN, declarando objetivo militar a las personas que eran y son firmantes con protección reforzada. Pero también inició un plan que no era habitual en el ELN, como era entrar casa por casa a asesinar a los firmantes de paz. Y por esa razón, el decreto de conmoción interior lleva senadoras y senadores a una realidad que significa pensar cómo le devolvemos el orden, la tranquilidad y la paz al Catatumbo. Y esto significa decir algo: el gobierno colombiano estuvo durante el año 2024 intentando y haciendo programas de sustitución, intentando y haciendo programas que significaban traer alternativas de entornos seguros desde justicia local. ¿Y saben qué es lo grave, senadoras y senadores, en el tema de justicia? Que ya no tenemos ni notarios en la región, no tenemos jueces, no tenemos fiscales, y sobre esa base la justicia está en un riesgo real que no había ocurrido en todo este tiempo frente a los notarios. Por ejemplo, que el 17 de enero del 2025 escriben al Ministerio de Justicia la necesidad de protección, de extracción y de manejo especial, incluso para las notarías públicas. ¿Cómo devolverle la paz al territorio si no es a través de estas medidas? Porque son medidas extraordinarias y con las ordinarias no llegamos nunca a copar este movimiento de desplazamiento, de violencia, de fuerza, pero sobre todo, senadores, presidente Cepeda, sobre todo, el tema particular de decir hoy que hay ya varios videos en donde no solamente reiteran el comportamiento de asesinar firmantes, que tenemos 226 en el Catatumbo y que han sido extraídos, sino que además siguen amenazando con generar la violencia frente a esos firmantes. Estamos en la elaboración de los decretos, hay algunos ya concertados. Buscamos también un tema que fue conocimiento del año pasado. El ministro Cristo mencionaba aquí una cosa que yo quiero reiterar, pero que quiero recordar de manera especial y particular, y es el tema de los sembradíos. A través del informe que hace con el Observatorio del Ministerio de Justicia, se encuentra que el 63.3%, gracias, del aumento se da en la zona de Tibú, Tarra y el municipio de Norte de Santander, en particular los municipios que están. Otro fenómeno para que evalúen: el tema de la cocaína subió el precio sobre la base de una mayor oferta hacia finales del año 2024, cuando venía en decadencia. Las mesas de paz generaron paz, y lo certifica así la Defensoría Pública, en los momentos de agosto, julio y septiembre del 2024. El gobierno colombiano entró hasta noviembre y diciembre del 2024 con todos los ministerios y las direcciones para cumplirle a los firmantes de paz, pero sobre todo a los pobladores de esas zonas. Si no declaramos la conmoción interior, no hay medidas ordinarias, señoras senadoras y senadores. ¿Por qué? Porque sencillamente el movimiento, la violencia estratificó y escaló. Generó 13 municipios frente a la violencia que no estaban previstos. Cúcuta, los 5 municipios circuncindantes y además otros municipios que tienen que ver con el norte de Santander. Pero senadoras y senadores, pensemos también en la necesidad del cumplimiento de paz
Y desde este punto de vista, la orden del presidente fue copar el territorio del Catatumbo. Y a eso se requiere también otras medidas para la población. Medidas de protección para los líderes y lideresas de manera extraordinaria que hoy, a través de muchos videos y de acciones, están siendo nuevamente amenazados. Para la ministra de Justicia y el Ministerio de Justicia, los elementos que tiene el decreto 062 de 24 de enero del 2025 no solamente confirman hechos extraordinarios sobrevinientes, sino ruptura de patrones en la actuación del ELN que eran impensables frente al ataque directo y misericordia contra firmantes y población que fueron declarados objetivos y que nunca antes lo habían sido. Yo agradezco la atención y simplemente como deber del Gobierno Nacional estamos aquí contándoles a ustedes las razones por la cual la conmoción interior fue decretada, pero además asegurándole que las medidas que van a salir necesitan también proteger el ambiente, la infraestructura que existe en el Catatumbo, porque cualquier alteración de estas no alterará 13 municipios, alterará el total del país.